Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Y decía que esta es una mañana muy especial, hermanos, una mañana preciosa. Estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El viernes, en nuestro programa especial de crucifixión, mencioné que en años pasados, años anteriores, hemos hablado de la crucifixión y hemos hablado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que hemos abarcado por varios años aquí en la Iglesia Bautista Roca Eterna, los aspectos históricos, todo el contexto histórico, los aspectos teológicos, los eventos en un sentido, los acontecimientos que se vieron alrededor de tan grande despliegue de amor, ¿no es cierto?, de tan grande misericordia, de tan grande poder y de tan grande gracia de parte de nuestro Dios Santo. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, los más indignos de recibir misericordia, hermanos, por cierto. Y esto es vital, amados hermanos y amigos, entender todo esto, porque al hablar de la realidad histórica, de la resurrección, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en todas las áreas, en todas sus facetas, es de suma importancia entenderlo, comprenderlo. ¿Por qué? Porque es muy importante entender que un hombre llamado Jesús, que era y es el Hijo de Dios, vino a este mundo en carne humana, vino a este mundo encarnado y vivió y murió al ser crucificado. Y que al tercer día resucitó y que realmente se levantó de entre los muertos, tal como lo había predicho, tal como lo había mencionado. Esto es fundamental, hermanos, para nuestra fe cristiana, creer y entender todo esto. E incluso, no solo para los cristianos, e incluso para aquellos que están empezando a conocer al Señor y para aquellos que van a conocer a nuestro Señor también. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10, en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué, hermanos? Hay algo importante, ¿no es cierto? Todos estos conceptos teológicos, doctrinales, deben estar muy claros en la fe cristiana, en la fe de nosotros los creyentes. Así que para ser salvos del juicio de Dios, para ser salvos del juicio del pecado, para ser salvos del infierno, para ser salvos del remordimiento, de ese castigo eterno que vendrá, hermanos, las personas deben creer que Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, ¿no es cierto?, según el texto bíblico, y confesar que Jesús es el Señor. Eso es lo que se necesita, hermanos. Así que conocer el hecho histórico, conocer la resurrección, conocer todos estos detalles doctrinales, hermanos, es esencial. Creer este hecho es esencial en nuestra fe, porque es esencial para que puedan ser salvos aquellos que han de conocerle, hermanos. Uno no puede ser salvo aparte de entender lo que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No puedes ser salvo si no entiendes esta parte, es importante. Y así ha sido a través de los años, hermanos, abordar la realidad histórica de la resurrección de nuestro Señor. Pero ahora, hermanos, deseo ver y repasar cuáles son las implicaciones espirituales de este glorioso evento, hermanos. ¿Cómo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Este es el glorioso evento que como cristianos cada año conmemoramos, cada año recordamos, pero que cada día está presente en la vida del verdadero cristiano. Necesitamos entender cuáles son las implicaciones espirituales de esta resurrección. ¿Qué es lo que implica, hermanos? Bueno, mis amados hermanos, déjenme decirles que hay un sinnúmero de implicaciones espirituales a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay un sinnúmero de eventos, de cosas que llevan una implicación a nosotros los creyentes. Pero este glorioso evento de la resurrección, hermanos, que estamos viendo esta mañana y que lo queremos repasar, va a impactar también el futuro de todos los que somos los creyentes y aún de los que no son creyentes. Pero hablando de tu relación con Cristo, este evento impacta tu futuro espiritual, tanto a muertos como a vivos. Y este evento, hermanos,
es el arrebatamiento. Vamos a hablar acerca del arrebatamiento y su relación en cuanto a la resurrección. El fundamento del rapto tiene que ver mucho con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que lo tomaremos de nuestro estudio que venimos llevando de primera a los Tesalonicenses. Bien, vamos a ver esta mañana 3 fundamentos que hacen posible el rapto o el arrebatamiento. Como creyentes, hermanos, cometemos el grave error, tristemente cometemos el grave error de pasar por alto o de dejar de recordar eventos, como en este caso, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que van a impactar nuestra vida espiritual. Y esto se debe, hermanos, a que en estas fechas se tratan, como decíamos el viernes, se tratan como días de fiesta. No por el gozo de la resurrección de Cristo, hermanos, de pasar de la muerte a la vida, de tener un impacto espiritual en nosotros, de poder resucitar. No es un gozo de ese tipo, sino por el gozo personal de tener días festivos, de relajarse personalmente, sin importar su impacto en la vida de los hombres, hermanos. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Los eventos doctrinales de la Biblia muchas veces, muy a menudo se están perdiendo, hermanos, para muchos en esta influencia del mundo. Y muchas veces esto conduce a la gente, hermanos, a que haya cierta ignorancia en las cosas espirituales. Así que después de que se llega a esta ignorancia, hermanos, lo más seguro es que llegues a la duda. Lo más seguro es que llegues a la angustia de lo que va a suceder en un futuro. ¿Por qué? Porque no estás al día, no estás al pendiente, no estás reconociendo todo lo que hay en las Escrituras. Por eso se llega a ese tipo de angustia. No estás escuchando la palabra del Señor. Y esto sucedió, hermanos, por ejemplo, sucede cuando te preguntas, ¿va a regresar el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que va a suceder cuando Él regrese? De hecho, pudiéramos pensar esta misma mañana, ¿quién de nosotros o quién de ustedes ha pensado en esto? En estos días, en estos meses. ¿El rapto es verdad? Bueno, esto llegó a pasar incluso con sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes? Cuando el Señor Jesucristo enseñaba respecto a regresar por ellos en cuanto a su segunda venida, cuando el Señor enseñaba esto, hermanos, cuando el Señor Jesucristo hablaba de esto, los instruía porque ellos estaban angustiados. Les enseñaba que iba a regresar porque ellos estaban angustiados, ellos estaban confundidos. Y su angustia se debía a qué, hermanos? A que el Señor Jesús iba a partir y los iba a dejar, ¿no es cierto? No había todavía esa comprensión de qué es lo que iba a suceder. Juan capítulo 14, el versículo 3, del 1 al 3 lo dice: no se turbe vuestro corazón. Está enseñando el Señor a estos hombres que están turbados, a estos hombres que no están comprendiendo qué es lo que está sucediendo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar. ¿Y qué dice? Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que en medio de su angustia se preguntaban qué les iba a pasar a estos hombres. El Señor Jesús les dice: voy a regresar otra vez, voy a volver. Esa es la promesa del Señor, hermanos. Y es la promesa para nosotros también. Seguro que había dudas, seguro que había angustia, seguro que había confusión, pero hay consuelo de parte del Señor para estos hombres y para nosotros. Así que aquí en Primera a los Tesalonicenses también viene este consuelo, y como lo he venido mencionando, un consuelo de manera pastoral, de pastor a congregación. Viene el Espíritu de Dios para consolar a los creyentes respecto de los que están preocupados en cuanto a lo que va a suceder en el futuro y lo que va a suceder o ha sucedido con aquellos que han muerto. Así que entonces Pablo pasa a discutir este evento al que nosotros llamamos rapto o arrebatamiento, hermanos. Esta palabra arrebatamiento, que la podemos ver ahí en el capítulo 4, versículo 17, ahí está esta palabra arrebatamiento, hermanos, en el versículo 17 del capítulo 4.
Cuando dice luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Esta palabra, hermanos, significa robar por la fuerza. Significa arrebatar, raptar, así, tomar rápidamente. En un sentido, es como ser atrapado. Es lo que significa esta palabra. Esto nos da la idea, hermanos, de que va a venir algo muy fuerte, muy rápido, muy repentino, ¿no es cierto? Va a venir algo, un suceso muy, muy rápido, irresistible, hermanos. Y así está llegando un arrebato que toma una fuerza impresionante, hermanos. Que va a ser una reunión futura, ¿con quién? Con el Señor Jesucristo, según Juan 14. Quizá te estás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con la resurrección? Mucho, amado hermano, amado amigo, tiene que ver mucho. Sin la resurrección, esto que estoy comentando es imposible. ¿Están de acuerdo? Es imposible. Permítame darles los fundamentos de por qué el rapto tiene relación con la resurrección, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primero, el primer fundamento, hermanos, Cristo murió. Cristo murió. Observen el versículo 14 en su primera parte, porque si creemos que Jesús, ¿qué, hermanos? Murió, dice que así va a traer a todos, ¿no es cierto? Si creemos que murió. Bueno, ¿en qué se basa en que algún día el Señor regresará y nos va a arrebatar? ¿En qué está basado esto, hermanos? Porque debemos tener una base bíblica, ¿no es cierto? Como creyentes debemos entender esto. Esto no es solo, hermanos, un mito religioso que nos estamos compartiendo unos a otros o que lo inventamos. Esto no son especulaciones de parte de algunos, o no son algunas ideas filosóficas de algunas personas. Tampoco es una especie de fábula, hermanos. No son historias o historietas inventadas por gente para darnos placer espiritual a cada uno de nosotros. No lo podemos ver de esa manera. La gran promesa de que nuestro Señor Jesucristo viene a reunirnos a todos y nos vamos a juntar se fundamenta en la muerte de Cristo, hermanos. Ahí está el fundamento, porque si creemos que Jesús murió, observen y detengámonos aquí un momento, hermanos. Porque si creemos que Jesús murió, esta palabra a veces puede traernos cierta confusión, hermanos. Esta palabra sí, puede ser a veces engañosa. No es que dice, si es que crees. No es que si tú llegas a creerlo, si hay esa posibilidad, como poniendo una duda, no significa eso, hermanos. Ahí está para indicarnos una secuencia lógica de que nosotros los creyentes tenemos esa información y creemos, ¿te das cuenta? Lo que dice en realidad es, porque si creemos, porque basado en el hecho de que el Señor Jesús murió, o basado en el hecho de que creemos y sabemos que Cristo murió, eso es lo que significa este sí realmente, hermanos. Eso es simplemente establecer una afirmación que es cierta. ¿Te das cuenta esta palabra? Así que Pablo dice y sigue esta declaración, porque si creemos que Jesús murió, ahí es donde está el punto importante, hermanos, donde comienza todo, porque si creemos que Jesús murió, y observen, para creer el rapto, hermanos, o para creer en el arrebatamiento y para entender la venida de Jesús para arrebatar la iglesia, hay que creer que Jesús, ¿qué, hermanos? Murió. Así que esto quiere decir que fue la muerte de Cristo, fue la crucifixión de Cristo, hermanos, y su muerte la paga por nuestros pecados. Esto es lo que debemos creer. Fue la muerte de Cristo lo que nos llevó a poseer, ¿qué, hermanos? La vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús llevó nuestros pecados, ¿en dónde, hermanos? En su propio cuerpo, ¿no es cierto? El Señor se convirtió en pecado por nosotros, tal como dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, según a los Corintios 5:21.
Así que en su muerte el Señor cumplió todas las condiciones, hermanos, requeridas por Dios, que vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Cumplió todas las condiciones que Dios requería para pagar la pena por el pecado de cada uno de nosotros. Es por eso que podemos ser reunidos, ¿no es cierto?, con Cristo. Es por eso que podemos llegar a juntarnos con Él en la misma presencia de Dios. ¿No es verdad esto, hermanos? Por su muerte. Así que tenemos que empezar desde este punto, hermanos. Fue en su muerte donde se cumplieron todas las condiciones. Cuando Pablo dice, si creemos que Jesús murió, cuando está diciendo esto, hermanos, no está simplemente hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo como cualquier hombre. No está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo como cualquier mártir, como muchos hoy lo quieren dejar ver o lo quieren hacer parecer. No fue un mártir, hermanos. Pablo está resumiendo que en el Señor Jesucristo todo se ha cumplido. Todo está en Él. Si creemos en todas las implicaciones de su muerte en nuestro Señor Jesucristo, entonces sabemos que el juicio del pecado, hermanos, ha quedado satisfecho. ¿Para con quién? Para con Dios. Era el sustituto perfecto, hermanos, sin pecado, acepto delante de Dios. Esto implica que nosotros, hermanos, en virtud de esto, hemos sido aceptados. ¿Por quién, hermanos? Por Dios. Esta implicación es muy fuerte. En virtud de la muerte de Cristo, nosotros somos aceptados por Dios. Y si hemos sido aceptados por Dios, hemos sido aceptables para Dios, entonces hay un fundamento, hermanos, sobre el cual el encuentro de nuestro Señor Jesucristo y los creyentes puede llegar a ocurrir, o va a llegar a ocurrir. ¿Se dan cuenta? Piénsalo de esta manera, hermanos. Si no somos aceptables para Dios, ¿nos va a reunir? No. Si no somos aceptables para Dios, Él no nos reunirá a sí mismo. Él no nos tomará y no se cumpliría eso de juntarnos. Si no pertenecemos a su Hijo amado, por la muerte sustitutoria y la fe en esta persona, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces Él no nos va a reunir. ¿Se dan cuenta de la importancia de este evento? Sin embargo, hermanos, debido a que en su muerte nos salvó de la muerte, por cierto, porque en su muerte nos salva de la muerte, creemos en aquella reunión que tendremos algún día con Él, ¿no es cierto? Creemos que vendrá el arrebatamiento. Ahora observen, hermanos, observen cómo Pablo, hermanos, usa la palabra murió. Y no usa la palabra, ¿recuerdan esta palabra dormir? Ahora Pablo no usa la palabra dormir. Ahora, ¿cuál palabra usa, hermanos? La palabra murió. Pablo no usa dormir, que expliqué la semana pasada que significa un sueño temporal, sino que ahora usa la palabra morir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, hermanos, murió, y murió sometiéndose a toda la ira de Dios, ¿no es cierto? Murió sometiéndose a toda la furia de nuestro Señor en la muerte, en todo aspecto, hermanos. Mientras Él llevaba en su cuerpo todos nuestros pecados, hermanos, Él muere con el fin de poder convertir a la muerte, a esta muerte, convertirla en ¿qué, hermanos? En un sueño. Él convierte la muerte en un sueño. ¿Para quién? Para nosotros, porque si no convirtiera la muerte en un sueño para nosotros, nosotros moriríamos eternamente. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es grandioso, hermanos. Si se dan cuenta, la muerte de Cristo cambia la muerte que podríamos haber experimentado un día nosotros. Para que en vez de morir, ahora podamos dormir por su muerte. Esto es importante, hermanos. Todo esto solo se debe a que Cristo pagó por nuestros pecados. Porque debemos recordar, hermanos, que por los pecados hay una paga, ¿no es cierto? Romanos capítulo 6, en el versículo 23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Muerte. Entonces piensen, Cristo muere para que la muerte solamente nos lleve a dormir y un día postrero, ¿qué pasa? Nos levantemos de ese sueño. ¿Se dan cuenta?
Si la paga de esa deuda, hermanos, si la paga de ese pecado se da, entonces ya nunca más nos vamos a enfrentar a la muerte. ¿Me explico, hermanos? Se ha dado esa paga, nunca más te vas a enfrentar a esa muerte. Solo te vas a enfrentar ¿a qué? Cuando mueras. A un sueño temporal. ¿Gracias a quién, hermanos? Al que murió. ¿Te das cuenta de esto? Qué bendición, hermanos. El aguijón de la muerte, que es el pecado, ya no está más, tal como lo dicen las Escrituras. No hay más muerte. Por eso dice la Escritura en 1 Corintios, en el capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Se dan cuenta de lo que sucedió, hermanos? No hay más aguijón. Pudo llegar ese aguijón, causar la muerte, pero no hay más muerte, hermanos. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado la victoria. Ahora no estás muerto. Ahora podemos decir cuando muramos los cristianos que el cuerpo, ¿qué, hermanos? Cuando vayas a tu funeral de alguien que es creyente, ya no vas a decir está muerto, sino que vas a decir él duerme. ¿Gracias a qué? A que Cristo murió para convertir la muerte en un sueño temporal. Esta es esperanza, hermanos. Está anunciada para nosotros en su muerte. El segundo fundamento, Cristo resucitó. Observa. Cristo resucitó, versículo 14, segundo fundamento. Cristo resucitó, ahí en el mismo versículo 14, observa. Y resucitó, ¿no es cierto? Murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. El Señor Jesús, hermanos, no quedó en esa tumba. El Señor Jesús fue levantado de entre los muertos por el gran poder del Padre, la primera persona de la Trinidad. Esto, mis amados hermanos y amigos, indicó que el Padre, cuando levanta al Señor Jesucristo, ¿qué indicación nos da? Indicó que Dios aprobó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? En realidad lo aceptó, fue aceptable para Él. Aceptó el sacrificio de Cristo y que Él resucitara, hermanos, de entre los muertos para darnos vida a cada uno de nosotros. Así que cuando el Padre levanta al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, de entre los muertos, también demostró que Jesucristo habría triunfado sobre la muerte a sí mismo. Para que todos los que crean en Él, hermanos, también puedan ser levantados. Esto es, todos los cristianos vamos a ser levantados. Y ahora observen dos palabras importantes ahí, dos palabras que forman el vínculo entre la muerte y resurrección de Cristo y el rapto. Muerte y resurrección, hay un vínculo con el rapto. Observen, hermanos, esta palabra es así también. Murió y resucitó, así también traerá, dice esto, con Jesús a los que durmieron con él. Así también significa de esta manera. Significa igualmente, del mismo modo. Es lo que significa esa palabra. Así que si creemos, esto es, si tenemos confianza, si tenemos fe, si creemos que Jesús murió y se levantó de los muertos, así también dice que traerá consigo, del mismo modo, traerá consigo ¿a quiénes, hermanos? A los que han quedado dormidos. ¿En quién? En Jesús. Así que nuestra resurrección y nuestro arrebatamiento, juntos con su venida, se basan en ¿qué, hermanos? En su resurrección. Se basan en su resurrección. Ahí está el punto, hermanos. Dios va a traer a todos aquellos que murieron confiando en nuestro Señor Jesucristo. Del mismo modo que el Señor Jesucristo, que Dios resucitó al Señor Jesucristo, del mismo modo nos va a dar el mismo tratamiento a cada uno de nosotros. ¿No es glorioso, hermanos, esto? Nos va a dar el mismo trato que dio al Señor Jesús sin que tú y yo lo merezcamos. Ahora observen otra cosa, hermanos. Cuando el Señor Jesús murió,
¿Dónde estaba su alma? Bueno, lo hemos estado estudiando, ¿no? A manera de repaso, hermanos. ¿Estaba inconsciente su alma? ¿Estaba detenida junto a la tumba, junto a su cuerpo? No. ¿Dónde estaba, hermanos? ¿No dice la Escritura que había clamado el Señor Jesús unas palabras ahí en Mateo capítulo 27, versículo 40? ¿No dice la Escritura, hermanos, que el Señor Jesús declaró en voz alta y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿No dice que entregó su espíritu? Bueno, hermanos, entonces eso indica que estaba vivo. Si Él entregó su espíritu, estaba vivo y estaba proclamando, hermanos, en vivo la victoria, el triunfo sobre la muerte, ¿no es cierto? ¿Y su cuerpo dónde estaba? Su cuerpo estaba en reposo, mientras el espíritu estaba dando la gloria a Dios y proclamando el triunfo. Pero esto, hermanos, es mucho más maravilloso para todos nosotros si vemos este aspecto, la muerte de Cristo, su espíritu con el Señor. Observen, hermanos, esto es maravilloso acerca de la resurrección. Dios mismo, mis amados hermanos, levantó ese cuerpo, ¿no es cierto? ¿Dejó al cuerpo de Cristo ahí? No, Dios mismo levantó ese cuerpo y se unió esa alma eterna, por cierto, porque no es que fue creado, Él ya existía ya desde siempre, es el alfa y el omega. Dios, hermanos, levanta ese cuerpo y lo une con esa alma eterna que es la segunda persona de la Trinidad, ¿no es cierto? Y eso es exactamente lo que Él va a hacer por ti y por mí. No, es un ejemplo, hermanos, de lo que va a hacer. Nos va a levantar, nuestra alma estará con el Señor y nos va a levantar igual que levantó al Señor Jesucristo. Por eso estoy diciendo que es el mismo tratamiento. Cuando mueras, tu espíritu estará ¿en dónde, hermanos? Con el Padre, estará con el Hijo. ¿Y tu cuerpo dónde va a estar? En la tumba, exacto. Pero Dios, ¿qué va a hacer, hermanos? Bajo ese reposo, Dios sacará, como lo vemos en la resurrección, Dios sacará ese cuerpo de la tumba, Dios sacará tu cuerpo, te resucitará para que te unas con un espíritu eterno también en esa forma final como sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice 1 Juan capítulo 3 versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios, ya somos creyentes, hemos creído, conocemos toda la doctrina y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Se ha manifestado lo que hemos de ser aún, hermanos? No, pero sabemos que cuando Él se manifieste ahí en los cielos, hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Seremos semejantes ¿a quién? A Él. Ahí está el mismo tratamiento, hermanos. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que estas palabras, así también, observen, hermanos, son el vínculo entre la muerte y la resurrección de Cristo. Y lo que les sucederá a los cristianos cuando venga. Ahí está el vínculo, hermanos. Así también, exactamente como pasó este evento, exactamente como fue la resurrección, será así también para todos los creyentes. Así que este es el punto, hermanos. El punto a entender, la resurrección de todos nosotros está vinculada con la resurrección de ¿quién, hermanos? De Cristo. Lo podemos ver. 1 Corintios 15, versículo 23 dice: pero cada uno en su debido tiempo. ¿Cristo qué? Las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está. Ahí estaremos con el Señor. Dios, mis amados hermanos y amigos, también nos va a levantar. Por eso dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 19: porque yo vivo, vosotros también, ¿qué, hermanos? Porque yo vivo, tú vas a vivir. Qué gran promesa nos está dando el Señor aquí, hermanos. Esta es la promesa, ¿no es cierto? Traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Esta es la promesa de Juan 14, hermanos. Del versículo 1 al 3 que acabamos de leer: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar. ¿Tiene sentido ahora todo eso, hermanos? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Un paréntesis, hermanos. ¿Cuál es la seguridad para que donde Él está, tú estés? Cree en el Señor Jesucristo. Cree que Dios le levantó de los muertos y será salvo. Debemos analizar si esto es una realidad en tu vida y debemos compartir a otros que también, en base a la muerte sustitutoria del Señor Jesucristo, pueden recibir esta bendición también, hermanos. Así que aquí está la promesa. El Señor está preparando lugar para ¿quiénes, hermanos? Para los suyos. Para los suyos. ¿Dónde está preparando ese lugar, hermanos? En el cielo. ¿No es cierto? Es muy claro. Dice que en la casa de mi Padre. Ahí es donde está. Tiene que ser el cielo. ¿No es cierto? Ahí es donde lo está haciendo. Y dice que va a volver y nos llevará ¿a dónde, hermanos? Allí. Vendré y los llevaré otra vez. ¿A dónde? Al mismo cielo, a la misma presencia. Entonces llegamos a la conclusión, hermanos, de que cuando Señor Jesucristo reúne a los creyentes, ¿hacia dónde vamos? Hacia arriba, ¿no es cierto? Nos encontramos en el aire y continuamos, nos vamos a encontrar en el aire con el Señor Jesucristo y vamos a bajar a la tierra. Según el texto de Juan 14 dice que vamos a continuar. Va a llevarnos ¿a dónde? A la casa que ha estado preparando, ¿no es cierto? Nuestros espíritus, los espíritus de todos los cristianos que han muerto, bajan a encontrarse, ¿no es cierto? ¿Con quiénes? Con sus cuerpos que temporalmente durmieron, bajan a encontrarse, pero una vez, hermanos, que se lleva a cabo esta reunión y estamos reunidos con Cristo, hermanos, Él nos va a llevar a donde Él está. ¿Dónde? Menciona que está claramente en la casa del Padre en el cielo, donde Él ha estado preparando lugar para nosotros. Así que tiene que haber entonces, hermanos, un tiempo, un intervalo de tiempo allí antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra para establecer su reino eterno. Seguramente vamos a pasar un tiempo en el cielo y después regresaremos a reinar con Él en la tierra. Esto es la reunión juntos. Este es el evento, hermanos. El fundamento del arrebatamiento de todos los creyentes, de su iglesia, está basado ¿en qué? En la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta del impacto que hay en esto? El viernes hablábamos del impacto que hay en cuanto a dejar de pecar. Y hoy estamos hablando del impacto en cuanto a las cosas benditas, futuras, que sin merecerlas vamos a recibir, hermanos, y que están aquí fundamentadas. Y finalmente, hermanos, ahí en el versículo 15, en la primera parte, un fundamento más es el propio testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Observen, en palabra del Señor. Muy importante esto, hermanos. En palabra del Señor. De manera breve y sencilla lo comento. Lo que está diciendo no es que solo el rapto, hermanos, que más adelante lo empieza a detallar, lo veremos el próximo domingo, que no solo el rapto, hermanos, está fundamentado sobre la muerte y la resurrección. No solamente esos son los únicos fundamentos que nos da el Señor Jesucristo, sino sobre la revelación directa, la voz directa de nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Decimos esto por palabra del Señor Jesucristo. Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No viene de ellos, no es un argumento de ellos, esto viene de una expresión que, hermanos, divina, viene de Dios, ¿no es cierto? Viene de Cristo. ¿Cómo y cuándo se lo reveló a Pablo? En un sentido no lo sabemos, no lo vemos claramente en la Escritura, hermanos. No vemos que se haya mencionado en los Evangelios y que Pablo lo haya extraído de los Evangelios y traerlo y mencionarlo a los demás. No lo vemos ahí. Pablo solo usa un término muy especial, muy general y dice, era palabra o es palabra de Dios lo que te estoy dando. De alguna manera Pablo, hermanos, obtuvo esta revelación que el Señor le dio directamente a él. De alguna forma se la da. Y yo creo, hermanos, que yo sí creo en la palabra del Señor. Yo sí creo que va a suceder esto, hermanos.
Yo creo esto porque proviene de la boca de ¿quién, hermanos? De Dios. Muchos no le creyeron cuando dijo que era el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Muchos no le creyeron cuando dijo que era Dios mismo. Muchos no le creyeron cuando dijo que era el Mesías. Muchos no le creyeron cuando dijo que resucitaría al tercer día. Mis amados hermanos y amigos, yo le creo. Yo le creo. Y si dice que nos arrebatará debido a que su muerte fue suficiente, debido a que su muerte fue satisfactoria para Dios, que Él la aceptó y con esto nos perdona, nos da la vida eterna, nos perdona nuestros pecados, no necesito entonces más argumentos, hermanos. Creo en su muerte, creo en su resurrección, creo en su palabra, creo en Él, creo en Dios, creo que vendrá otra vez debido a que murió y resucitó. Padre, gracias. Gracias porque podemos creer esto, Señor, por medio de tu palabra. Creemos que esto es verdad, Señor. Que nuestra unión contigo, con el Señor Jesucristo, tiene fundamento, Señor, en la muerte y resurrección de tu Hijo. Esto no se hubiera cumplido, Padre, a menos que Cristo hubiera vencido a la muerte y que tú hubieras aceptado a este sustituto, Señor, a este que se puso en nuestro lugar, a nuestro Señor Jesucristo bendito. Esto no hubiera sucedido, Señor, si tú no lo hubieras aceptado. Padre, gracias por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque podemos seguir adelante en espera, Señor, de todas aquellas promesas que están basadas en la resurrección. Bendito seas, mi Dios, por recordarnos esto y ayúdanos a tener una vida que dé evidencia, Señor, de gozo, de ánimo, de saber que un día nos reuniremos contigo, que nuestro tiempo es temporal aquí y que estamos solo esperando, Señor. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero entre tanto, Señor, debemos anunciar tu nombre. Debemos proclamar, Señor, que has vencido a la muerte en Cristo Jesús. Padre, te agradecemos esto y gracias, Dios, porque entre tanto todas estas cosas ocurren. Tu Espíritu, Señor, está con nosotros, no nos has abandonado. Seguimos adelante porque tú estás con nosotros. Te agradecemos, Dios, bendice el resto del día. Amén.